Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos comenzando una nueva serie de estudios basados en la epístola a los Gálatas. Para poder iniciar nuestro estudio, pues vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de una oración y así podemos comenzar nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de nuevamente estudiar tu palabra. Queremos pedirte tu dirección, Señor, y rogarte que seas tú quien a través de tu Espíritu usa tu palabra, Señor, para edificación de cada uno de nosotros. Guíanos tú, te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues estaremos ahora estudiando la epístola a los Gálatas. Es una epístola muy importante. El tema de la epístola a los Gálatas es un tema que hoy nosotros podemos ver como una gran necesidad en la vida del creyente. Es decir, es un tema que, como todas las escrituras, se mantiene vigente, es un tema de mucha actualidad y necesitamos nosotros prestar atención a la enseñanza de esta epístola. Hoy en día el creyente corre varios peligros. Entre los peligros que corre, pues está el poner sus ojos en lo que él mismo puede alcanzar, en lo que él mismo puede hacer, o por decirlo de otra manera, en su propia justicia. Y a pesar de que muchas personas que buscan al Señor ponen sus ojos en Cristo como su Salvador a través de la fe, corren el peligro de esclavizarse nuevamente a los rudimentos de la ley, como lo vamos a ver en esta epístola. Y debemos entender que Dios nos ha dejado en su palabra un claro camino no solamente para la salvación, sino también para la santificación. Y ese camino es única y exclusivamente la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a estar estudiando esta epístola de los Gálatas por varios días. Y hoy solamente vamos a comenzar con esta epístola, solamente vamos a introducir la epístola y ver de qué trata y ver algunos aspectos importantes en nuestro estudio de la epístola a los Gálatas. Así es que, pues esta epístola escrita por el apóstol Pablo, no tenemos una certeza clara de en qué momento de su ministerio, de su vida, él escribió, pero es una epístola que fue escrita alrededor del año 45 al 50, aunque algunos la pueden llegar a fechar hasta el año 60 después de Cristo, después del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Es probable que él haya escrito en esa fecha, es probable que él haya escrito después de haber visitado esta región durante sus primeros 3 viajes misioneros y que haya sido pues sus últimas palabras hacia estas iglesias que se encontraban en Galacia. La epístola dirigida precisamente a las iglesias de Galacia, como lo dice el versículo 2 del capítulo 1, en donde leemos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, es una epístola dirigida a las iglesias de esta región. Galacia no era una ciudad como por ejemplo Filipos o Tesalónica, o aún otras como Romanos, que fueron específicamente a una ciudad. Galacia era una región que no tenía sus límites definidos, fijos, sino una región que variaba sus límites según la condición política de ese tiempo. Recordemos que todas estas provincias estaban bajo el Imperio Romano, Galacia también lo estaba. Y Galacia era una provincia que había sido formada muchísimo tiempo antes, había llegado a ser muy poderoso, estos Gálatas, podríamos llamarlos, que de alguna otra forma, pues a veces los relacionamos o los llamamos galos, ¿no? Es toda esta región que en este tiempo en el que el apóstol Pablo escribe se encontraba en Asia Menor, ahí se habían asentado, lo que hoy nosotros conocemos como Turquía. A ellos está dirigido, no solamente era una iglesia, habían varias iglesias. Es más, como lo vamos a ver hoy en nuestro estudio, el apóstol Pablo visitó esta región 3 veces. Se nos menciona que en cada uno de sus viajes misioneros él pasó por esta región, aunque en uno de ellos estuvo breve tiempo, pero cada vez que él pasaba por acá, pues podía visitar a los creyentes en estas iglesias. Y como lo vamos a ver también, pues hay una relación clara en lo que él está escribiendo, obviamente, a la condición local de la iglesia, las iglesias en Galacia. La epístola a los Gálatas es una epístola que nos habla de un tema muy importante, les decía. Es una defensa maravillosa de la salvación por gracia a través de la fe. Galacia era una región que podríamos pensar cambiaba fácilmente su manera de ver las cosas.
Y estaba pasando esto, estaban ellos cambiando la percepción del Evangelio, por lo que el apóstol Pablo escribe, urgido por el Espíritu de Dios, esta epístola para corregir aquellas cosas o para enseñar aquellas cosas que ellos no debían pasar por alto y aquellos errores en los cuales ellos no debían caer. La epístola a los Gálatas está unida a otras 2 epístolas del Nuevo Testamento por el tema que contiene. Está unida a la epístola de Romanos. La epístola de Romanos es una exposición magistral realmente del Evangelio, es una exposición magistral de la salvación por fe en esa maravillosa gracia de nuestro Señor. Y la epístola a los Gálatas, en cambio, es una defensa de esto. Hebreos, por su parte, nos habla claramente acerca de esa vida que el Señor da a cada uno de aquellos que por fe apropia la salvación en Cristo Jesús. Y hay un versículo que une estas 3 epístolas, un versículo que encontramos también en el Antiguo Testamento, que nos expresa realmente el centro del Evangelio del Señor. Bueno, si vamos a Habacuc, capítulo 2 de Habacuc, aquí encontramos este versículo que une estas 3 epístolas en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en el capítulo 2 de Habacuc, en el versículo 4, y aquí encontramos lo siguiente. Dice este versículo, Habacuc, capítulo 2, en el versículo 4 nos enseña lo siguiente. Dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este es el tema. Este es el tema que une Romanos, Gálatas y Hebreos. Es el tema que nosotros vamos a ver expuesto claramente, o más bien defendido fervientemente por el apóstol Pablo, obviamente dirigido por el Espíritu de Dios con respecto a la salvación y a la santificación. El justo por su fe vivirá. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 3 de Gálatas, versículo 11. Aquí encontramos nosotros este mismo principio enunciado. Gálatas 3:11 nos dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Esta va a ser la defensa que Dios nos va a presentar a través del apóstol Pablo en esta epístola. El justo por la fe vivirá. Bueno, les decía que está unida a Romanos, y nosotros vamos a Romanos, capítulo 1 de Romanos, y leemos acá el versículo 17 de Romanos 1, nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vemos entonces que es el mismo enunciado que leímos en Habacuc 2:4, lo tenemos en Romanos 1:17, es el centro de toda la enseñanza de la epístola de los Romanos, que en su momento la estudiaremos, y que nos habla claramente de esto, de una forma sistemática y hermosa realmente. Gálatas no es tan profunda como la epístola a los Romanos, es más bien una defensa urgente y ferviente de este principio: el justo vivirá por fe. Les decía, Hebreos contiene el mismo principio, y si vamos al capítulo 10 de Hebreos y leemos en el versículo 38, nosotros encontramos lo siguiente. Hebreos 10:38 nos dice lo siguiente, dice este versículo: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Como podemos ver acá, encontramos el mismo principio: mas el justo vivirá por fe. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Bueno, debemos entender que este es realmente el Evangelio. A lo largo de la historia del cristianismo, o como una institución, una iglesia como una institución cristiana, hay muchas cosas que en su momento se han ido apartando de la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Y esto es algo que tristemente se ha apartado por varios periodos a lo largo de la historia de la iglesia, de la enseñanza de las personas que transmitían la palabra de Dios. ¿Y en base a qué? Bueno, es muy fácil entender la necesidad del hombre de sentir que está haciendo algo, de que hay algo en su vida que puede lograr algo ante los ojos de Dios. Y esto acaba completamente con la gracia, ¿no? Bueno, esto era lo que empezaba a pasar en la epístola a los Gálatas, lo vemos claramente expresado. Y vamos a ver entonces que esta epístola va a defender esa salvación que tiene como base la gracia de Dios y que se apropia a través de la fe. Esto es lo que vamos a ver. Gálatas presenta, esta epístola presenta la gracia en estos 2 aspectos. La gracia de Dios como el medio por el cual el hombre, por fe, la apropia para salvación. Y la gracia de Dios como medio de santificación en la vida del creyente. Así es que lo vamos a ver claramente en esta epístola. La gracia de Dios no solamente es el medio por el cual el Señor
entrega esa salvación a aquel que por fe la recibe, sino que también es el medio por el cual Dios santifica al creyente en el poder del Espíritu a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo sumamente importante que nosotros podamos comprender esta epístola a la luz de lo que hoy está sucediendo en todo el mundo y sobre todo en muchos círculos llamados cristianos. Es por eso que vamos a estudiar esta epístola. Bueno, les decía entonces, epístola escrita por el apóstol Pablo, probablemente después de su tercer viaje misionero, alrededor del año 60 después de Cristo, aunque como les decía, muchos la ubican mucho tiempo antes, alrededor del año 50 después de Cristo. Bueno, realmente, en el momento que la haya escrito, lo que sí tenemos claro era lo que estaba sucediendo en esta región de Galacia, ¿no? ¿Cuándo estuvo el apóstol Pablo acá? Bueno, vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, vamos a leer acá el versículo 14. Les decía que la región de Galacia era una región que no tenía bien definidos sus límites, cambiaba dependiendo de la condición política que se encontrara en ese tiempo. Y en Hechos capítulo 13 nosotros encontramos en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, en el versículo 14, la región en la que él estaba. Dice lo siguiente, Hechos capítulo 13, versículo 14, dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Pisidia era una provincia que se incluía en algunas ocasiones dentro de la provincia de Galacia, así es que podría ser, incluso Antioquía es una ciudad que está muy al sur en esta región, podría ser que incluso ya fuera considerada como parte de Galacia. Y no solamente esto, si vamos un poco más adelante, capítulo 14 del libro de Hechos, versículos 6 y 7, leemos lo siguiente. Sigue siendo el primer viaje misionero y dice, versículos 6 y 7 de Hechos 14: habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el Evangelio. Tanto Pisidia como Licaonia, que eran también provincias, se incluían en esta región de Galacia. Así es que, a pesar de que no tenemos claramente el nombre, debemos entender que tanto esa iglesia fundada en Antioquía de Pisidia, no es la misma Antioquía que estaba cercana al territorio de Judea, es otra, pero esta ciudad de Antioquía de Pisidia, como aquellas ciudades de Listra, de Derbe, que estaban en Licaonia, pueden llegar a ser parte de esta región de Galacia. Es decir, cuando el apóstol escribe, como lo leímos en Gálatas 1:2, a las iglesias que están en Galacia, estas ciudades pueden estar incluidas, ¿no? Así es que él estuvo ahí en su primer viaje misionero. Si nosotros vamos más adelante, en Hechos capítulo 16, nosotros leemos nuevamente en el versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, ciudades que mencionamos antes, podrían estar en Galacia. Y un poco más adelante en el versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Bueno, me brinqué el 6, vamos a leer el 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí tenemos claramente que llegó a esta región y a pesar de que estuvo poco tiempo, sí pasó por las ciudades que había pasado antes. Así es que el apóstol Pablo visitó esta región de Galacia, las iglesias que se ubicaban en Galacia, o a los Gálatas, podríamos decir, en su primer viaje misionero, en su segundo viaje misionero y también en su tercer viaje misionero. Hechos capítulo 18, en el versículo 23, nosotros leemos lo siguiente. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Bueno, en cada uno de estos viajes, él pasaba por estas iglesias que se ubicaban en estas ciudades de la región de Galacia y seguía alentando a los creyentes, seguía enseñando el mensaje del Señor Jesucristo, no solamente sembrando el Evangelio, sino también llevando a los creyentes a comprender claramente el Evangelio de Cristo, a dirigir sus vidas a través de la fe, confiando plenamente en la gracia de Dios. Estos hombres que habitaban estas regiones eran gentiles. A pesar de que el apóstol Pablo llegaba a las ciudades y buscaba las sinagogas, entendemos claramente, por lo que leemos en estos capítulos de Hechos que acabamos de citar, que él se enfocó en los gentiles. Ellos eran los Gálatas. Los Gálatas eran gentiles, no eran israelitas, no eran judíos, eran gentiles, provenían de las regiones celtas y habían estado ahí desde mucho tiempo atrás. Casi 300 años antes de Cristo, ellos habían poblado todas estas regiones, aunque su condición ahora era muy distinta bajo el Imperio Romano.
Bueno, a ellos es que les escribe. Eran hombres que habían cambiado su vida, de alguna u otra forma, habían pasado de una vida de paganismo y de idolatría a conocer al Dios verdadero. Si nosotros vamos a la epístola a los Gálatas, y leemos en el capítulo 4 de esta epístola a los Gálatas, solo como una muestra de lo que había hecho Dios en la vida de estos hombres, Gálatas 4, versículos 8 al 11, dicen lo siguiente: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Bueno, esa era la condición que ellos tenían antes de que llegara el Evangelio a ellos, antes que pusieran su fe en Jesucristo. Y creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con esto, porque definitivamente que antes de Cristo en nuestras vidas, nosotros vivíamos, como dice acá, por naturaleza, sirviendo a los que por naturaleza no son dioses. Y muchas veces a nosotros mismos, nuestro propio orgullo, nuestro propio ego, nuestros propios principios o pensamientos. Todo esto es algo que cada uno de nosotros debe poder identificar en su vida. Pero Dios hizo una obra maravillosa en la vida de estos Gálatas, como también la hace en cada uno de aquellos que hoy vienen a Cristo a través de la fe, y que puede hacer en alguno de ustedes si es que no ha venido a Cristo. Versículo 9, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Esto entonces habla de la condición que ahora ellos tenían. Ahora habían venido a los pies de Cristo. Ahora ellos vivían en comunión con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero había pasado algo. A pesar de que el poder de Dios, el Espíritu de Dios había obrado ese cambio en sus vidas, como Tito lo describe, esa regeneración por medio del Espíritu Santo, a pesar de que sus vidas habían sido sacadas de las tinieblas y llevadas a la luz, a pesar de que habían sido rescatados de la potestad de las tinieblas y traídos al reino de su amado Hijo, como nos enseña también la epístola a los Colosenses, a pesar de esto, ahora estaban empezando a desviar su corazón. No detrás de la idolatría, no detrás del paganismo, no detrás de aquellas cosas que habían atrapado antes sus vidas, no, sino que estaban desviando sus corazones detrás de una vida de legalidad. Es decir, atrás de su propia justicia. Y esto es algo que tristemente hoy también está sucediendo en la vida de muchos creyentes. Por eso es tan importante en nuestros días una epístola como los Gálatas, como la epístola a los Gálatas. Es una epístola que nos muestra claramente ese gran peligro de poner nuestra confianza en nosotros, en lo que hacemos, en lo que cumplimos. Poner nuestra confianza en nuestra vida piadosa, en nuestras buenas acciones, en nuestra obediencia, cuando todo debe siempre glorificar única y exclusivamente al Señor. Ahora, yo creo que vamos a tener un tiempo bastante largo en esta epístola y primero Dios, vamos a ir de la mano en esta epístola poco a poco de cada versículo. Pero yo quisiera adelantarles algo. Constantemente tenemos esa idea, y la he escuchado muchas veces, de que la gracia es peligrosa y de que la gracia puede llevar a las personas a vivir en libertinaje. Miren, el que hace esto es porque no entiende el Evangelio de Cristo. Y por otro lado, siempre escuchamos o tendemos a pensar que se requiere de una estructura de la ley para poder entonces vivir una vida santa. Bueno, esta epístola nos va a mostrar que no es así. Esta epístola nos va a mostrar claramente que como solamente existe un medio de salvación y es la fe, es decir, la gracia de Dios, el medio de salvación es Cristo, Él es el medio de salvación. Como solo existe una forma de apropiar ese medio, que es por medio de la fe, confiando en la gracia del Señor, así solamente existe un medio para una vida santa. El perfeccionamiento del creyente solamente viene a través de la gracia del Señor. Y es algo que nosotros vamos a ver en esta epístola. Dicho de otra manera, ningún creyente llegará a vivir una vida verdadera de santidad si no está basada única y exclusivamente en la gracia de Dios. Y esto es lo que nosotros vamos a ver que el apóstol Pablo defiende en esta epístola. Ellos estaban teniendo este peligro, ese peligro que en ese momento había sido llevado por hombres que habían venido de Palestina o de la región de Judea, ¿sí? Palestina es el nombre dado por los romanos a toda esta región después de la destrucción de Jerusalén del año 70. Bueno, la idea es que los judaizantes judíos subían de esa región a todo el lugar donde el apóstol Pablo había pasado y llevaban un mensaje. El mensaje es: deben someterse a la ley. Y había una mezcla, esa mezcla tan peligrosa
de decir gracia más ley es igual a salvación. ¿Sí? Gracia más ley es igual a santificación. Esto es algo que no es parte del Evangelio de Dios. Ellos enseñaban esto y el apóstol Pablo decía, gracia más nada es igual a salvación. Gracia más nada es igual a santificación. Espero que lo vayamos comprendiendo conforme vamos avanzando a esto. Ahora, estos hombres se les conoció como judaizantes, porque lo que buscaban era que los creyentes, aquellos que habían venido por medio de la fe a los pies de Cristo, reconociéndole como el Señor y Salvador de sus vidas, creyendo en Él como aquel que pagó en la cruz por sus pecados, como aquel que resucitó al tercer día mostrando su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, aquellos que habían puesto genuinamente su fe en Jesucristo, como lo vemos acá en Gálatas 4, aquellos que habían sido sacados de la idolatría y el paganismo y habían llegado a conocer al verdadero y único Dios, como estos hombres corrían ese peligro de ser arrastrados hacia el judaísmo. Y los judaizantes, esto era lo que hacían, señalaban hacia el judaísmo y decían, bueno, han creído en Cristo, ahora deben someterse a la ley de Moisés. Y no hay manera de vivir para Cristo si no es que ustedes cumplen con la ley de Moisés. Y entonces estaban llevando la gracia de Dios completamente a un lado. ¿Sí? Nosotros podríamos pensar, ¿qué peligro tenemos nosotros hoy en día que tenga que ver con esto? Pues muchos peligros. Hoy en día hay muchos grupos judaizantes. Esto es algo que tristemente está volviendo a tener fuerza, está volviendo a ponerse de moda, podríamos decir. Incluso hay grupos que quieren volver, ellos lo dicen así, a las raíces hebreas del Evangelio. Bueno, debemos entender lo siguiente, debemos entender que cada uno de aquellos que primero creyeron en Cristo fueron parte del pueblo judío. Pero poco a poco esto fue cambiando. En el libro de Hechos lo vemos claramente. El propósito de Dios de dejarnos, a través del apóstol Pablo, todas estas epístolas, es que nosotros podamos comprender cuál es ese plan de Dios a través de la iglesia. Hoy en día nosotros corremos también este peligro que corrían los Gálatas por medio de la enseñanza de los judaizantes. Ellos venían y buscaban que los creyentes en Cristo se sometieran nuevamente a todo lo que la ley establecía. Y los querían llevar entonces de la mano a cumplir nuevamente todas las ordenanzas que la ley establece. Como lo vamos a ver, esta epístola a los Gálatas no menosprecia la ley, no. Todo lo contrario, esta epístola a los Gálatas expone la ley en su altísima expresión, es decir, en esa altísima línea de exigencia. Pero nos hace ver también que ninguno puede alcanzar a Dios por medio de este camino. Y nos va a mostrar entonces esta epístola a los Gálatas que necesitamos un Redentor. Y si necesitamos un Redentor es precisamente porque no somos capaces de cumplir la ley. Y si nosotros necesitamos un Redentor para justificación, significa para ser hallados justos ante los ojos de Dios, siendo que no lo somos, es porque nosotros no podemos tampoco encontrar o alcanzar una vida santa, es decir, una santificación, un perfeccionamiento en la vida cristiana a través de nuestra capacidad. Porque entonces no tendría sentido que necesitáramos un Redentor. Y esto apunta nuevamente hacia la gracia. Dicho de una forma sencilla, nadie puede vivir en santidad en sus propias fuerzas. Nadie puede cumplir la ley. Debe ser justificado por medio de la fe en Cristo, y esto se llama gracia. Y nadie puede cumplir la ley para su perfeccionamiento o santificación. Es decir, ninguno va a llegar a ser perfecto. Y es ahí en donde necesitamos nuevamente de esa maravillosa gracia de nuestro Señor. Gracia que edifica nuestras vidas por medio del Espíritu de Dios, de la intimidad con Cristo, por supuesto. Debemos entender que, como el apóstol Pablo lo dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, si el creyente ha de esforzarse en algo, ha de esforzarse en la gracia de Dios. Es ahí donde está la edificación. Así es que vamos a ver la ruta hacia Dios, la ruta hacia el Padre, es Cristo. Y esa ruta se toma solamente por la fe, ¿no? Les decía, los judaizantes decían, fe más ley es igual a salvación. Esta epístola nos va a decir, solamente es fe. El justo vivirá por fe, a través de la gracia de Dios, evidentemente, ¿no? Una de las cosas que los judaizantes hacían, increíblemente hoy en día también lo hacen, es desacreditar a aquel que enseña la gracia. Ellos llegaron a toda esta región de Galacia
y lo primero que hicieron fue intentar desacreditar la vida del apóstol Pablo. Hoy en día se sigue haciendo lo mismo. Es increíble como incluso hace un tiempo uno de estos maestros de las raíces hebreas decía lo siguiente, decía que el apóstol Pablo era un falso profeta. ¿Por qué? Pues precisamente porque la epístola a los Gálatas, quien Dios usó al apóstol Pablo para escribir, nos expone claramente el peligro de prestar atención a todos estos judaizantes de hoy en día. Y debemos ser tajantes con ellos, debemos ser tajantes con esto, porque cuando nosotros abrimos la puerta a este famoso raíz, a esta famosa raíz hebrea, lo que estamos haciendo es abriendo la puerta para el error, abriendo la puerta para nuestra propia justicia, lejos de la gracia de nuestro Señor. Así es que debemos ser muy cuidadosos y debemos prestar atención a la palabra de Dios. Para el apóstol Pablo, esto fue algo que impactó su corazón. El ver que estos hombres estaban empezando a prestar atención a los judaizantes fue algo que conmovió de tal manera su corazón. Lo podemos ver expresado por algo. Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 6, nosotros leemos en esta epístola lo siguiente, versículo 11 de Gálatas 6, él dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En las demás epístolas nosotros vemos que el apóstol Pablo usó de tiempo para escribirlas, no las escribió con su propia mano, aparentemente él tenía un problema con sus ojos, sino que él dictaba las epístolas y aquellos que las escribían, las hacían, las ponían por escrito y las enviaban a través de los mensajeros que Dios puso alrededor del apóstol para ayudarle. Pero esta epístola no fue así, fue tal su urgencia, fue tal el impacto de haber escuchado que las iglesias de Galacia estaban dando entrada a los judaizantes, que él mismo pidió lápiz y tinta y papel, y empezó a escribir con su propia mano, ¿no? Eso es lo que expresa este versículo, es de mi propia mano. No había tiempo ni siquiera para esperar a alguien que escribiera. Él escribió. Así de urgente es el mensaje de la epístola a los Gálatas, y hoy en día es así de urgente para nosotros también. Porque debemos entender que nos va a expresar el puro y verdadero evangelio, no a través de reglas, no a través de religiosidad, a través de una intimidad verdadera con nuestro Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu de Dios, quien por medio de la gracia del Señor mora en nuestros corazones y puede dirigir nuestros corazones a una verdadera vida de santidad. Bueno, vamos a ver en esta epístola básicamente 3 secciones, y con esto acabamos nuestra introducción. Vamos a ver básicamente 3 secciones. En los primeros 2 capítulos nosotros vemos un mensaje personal del apóstol, en donde él nos va a expresar cómo él también tuvo que abandonar ese legalismo en su vida. Nos va a expresar cómo él tuvo esa lucha y cómo Dios le llevó a la victoria, abandonando toda la confianza en lo que él hacía, en lo que él cumplía, y poniendo sus ojos solamente en la gracia del Señor. En los capítulos 3 y 4 vamos a ver que esta es la parte doctrinal de la epístola. Vamos a ver la enseñanza clara y directa acerca de la gracia por encima de la justicia a través de la ley, ¿sí? Y luego en los capítulos 5 y 6 pues vamos a ver una sección práctica de cómo vivir en la gracia de Dios puede llevar nuestras vidas a una verdadera vida de santidad. Eso es básicamente en las secciones en las que vamos a dividir esta epístola, y pues vamos a empezar en nuestro próximo estudio en la primera sección. La idea hoy era tener una introducción de esta epístola, entender un poco hacia quiénes estaba dirigida, por qué estaba dirigida. Era una urgencia de defender el Evangelio del Señor Jesucristo, que a través de la gracia de Dios, aquel que viene a los pies de Cristo y pone su fe en Él, tiene salvación. Que aquel que apropia la gracia de Dios y en la intimidad con el Señor vive en su gracia, llega a vivir una vida de santidad. Es una defensa maravillosa, y poco a poco veremos viendo el desarrollo de esta defensa delante de nuestros oídos a través de lo que el Espíritu de Dios nos pueda guiar en esta epístola. Así es que vamos a concluir con una oración pidiéndole a Dios que sea un tiempo de edificación. Quizá hay muchas dudas en alguno de ustedes con respecto a esto que estamos hablando. El poner la gracia por encima de todo glorifica a Cristo. El poner nuestra capacidad, la ley, nuestra obediencia a la ley y todas estas cosas puede ser que exalte al hombre y le quite la gloria a Dios. Pero lo vamos a ir entendiendo, vamos a ir viendo paso a paso cómo solamente
la gracia de Dios nos puede llevar a esa salvación maravillosa de Cristo, y solamente la gracia de Dios nos puede llevar a una verdadera vida de santidad. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a terminar con una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Pues te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de dar un vistazo rápido a esta epístola. Y te queremos pedir tu ayuda, tu dirección, para que en este tiempo que podamos estudiar esta epístola, seas tú realmente quien hable a nuestros corazones. Danos gracias, Señor, para perseverar en tu palabra, y ayúdanos, Señor, a apropiar tu palabra como lo que es, mi Dios, el mensaje claro y directo que dejaste para nosotros, Señor. Guíanos, Padre, te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Yo quiero alentarles a que puedan leer esta epístola. Es una epístola corta, 6 capítulos nada más. Si ustedes la leen y la leen de día en día, Dios irá poniendo claramente en sus corazones aquellas cosas que son importantes, y será mucho más provechoso entonces nuestro estudio a esta epístola a los Gálatas. Muchas gracias, que Dios les bendiga.